No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes, estamos terminando prácticamente el tiempo de la Pascua. Un tiempo en el cual nosotros hemos reflexionado a lo largo de 7 semanas en el misterio de la resurrección del Señor y el hecho de compartir la intimidad con el Señor. Además de eso, desde esta noche y mañana de una manera especial, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, un acontecimiento que nosotros los cristianos católicos le damos mucha fuerza porque es recibir la plenitud del don del Espíritu Santo, que con sus dones, con sus carismas, nos lleva a nosotros a producir una cantidad de frutos en bien de la sociedad, en bien de la iglesia, en bien de nuestros hermanos, en bien incluso de la creación y de nosotros mismos. Por eso quiero advertirles una cosa. La liturgia de la iglesia nos ofrece hoy 2 textos diversos de la palabra del Señor, del Santo Evangelio. Uno para horas de la mañana, otro para lo que llamamos la vigilia de Pentecostés. En este programa vamos a hacer una reflexión fundamental sobre el texto que se nos ofrece en horas de la mañana, que es un texto tomado del Evangelio según San Juan. Los invito para que escuchemos atentamente este texto y luego reflexionemos sobre él. Tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena le había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de entrar a compartir con ustedes la reflexión, voy a leer unos detalles técnicos, exegéticos, si me permiten, que es muy importante que nosotros conozcamos para que efectivamente tratemos de descubrir el núcleo del mensaje que está encerrado en el Evangelio de hoy. En primer lugar, tenemos que saber que con este texto se acaba prácticamente la narración del Evangelio según San Juan. Una narración que, según dicen los exegetas, es una reflexión pausada sobre el misterio de la resurrección del Señor. Digámoslo en palabras más sencillas, es como el broche de oro de una larga narración en la cual hay una serie de discursos y de acontecimientos que hizo Jesús en favor de todos y cada uno de nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, uno descubre una cosa interesante, cómo se va haciendo una secuencia muy lógica dentro del Evangelio según San Juan. Porque Jesús viene desde el Padre, por eso se habla que en el principio existió la palabra, llega a nosotros, pone su morada entre nosotros y luego comienza un ascenso hacia el Padre, hasta que finalmente se despide de sus discípulos. Es como una especie de letra V la que va presentando el Evangelio según San Juan, del Padre a la humanidad, de la humanidad al Padre. Es un proceso bien bonito y bien interesante que nosotros debemos manejar. Y hay un detalle, y aquí es donde yo quiero ya iniciar con este detalle
la pista de reflexión para este día, porque hay una cuestión muy interesante. Hay como que son 3 personajes los que entran dentro de la esfera de hoy, de los cuales 2 hablan y 1 permanece silencioso. Pero la clave para comprender todo ese relato es lo que nos dice Jesús, o lo que Jesús le dice concretamente a Pedro, y en Pedro nos lo dice a nosotros: tú sígueme. El seguimiento. Entonces, hoy vamos a hacer una reflexión sobre el sentido del seguimiento. Nosotros, los cristianos y las cristianas, somos seguidores del Señor. Pero seguidor del Señor no quiere decir un seguidor tipo Facebook, digamos tipo red social. Ese no es el sentido de seguimiento. Tampoco es un seguimiento tipo Twitter, porque ese tampoco es el seguimiento que nos propone el Señor. Entonces tenemos que ir sacando de nuestra cabeza esos esquemas de las redes sociales, porque esa no es la propuesta del Señor. Cuando se habla del seguimiento del Señor, es que nosotros aprendamos a compartir la vida de Él. Entonces hay un detalle muy interesante. Miren ustedes, no es subir fotografías, no es enviar tarjetas, no es mencionar esto, no es mencionar aquello otro. Es algo mucho más profundo. Es compartir esencialmente la vida, esencialmente. No es compartirla por ratitos, es esencialmente. Y aquí viene lo interesante, porque es que el seguimiento es una invitación constante. Y si ustedes logran penetrar en el Evangelio, no solamente en el relato de hoy, sino en la narración de San Juan y en las narraciones de los otros evangelistas, van a descubrir que la palabra sígueme está al comienzo, está al intermedio y está al final. Como quien dice, la vida del cristiano desde el amanecer hasta el anochecer e incluso en los momentos de descanso es un proyecto de permanecer en la presencia de Dios. Y la permanencia en Dios es la concreción del seguimiento que nosotros estamos haciendo. Y aquí viene una cosa interesante. Si yo me siento seguidor del Señor, si yo me siento una persona que he sido llamada por Dios para seguirlo, es importante que nosotros asimilemos algo que es fundamental, el testimonio. Y yo sé que a nosotros nos cuesta un poquito, nos causa como cierta piquiña, como cierto escozor, cuando nos dicen, tú debes ser testigo. Porque es que estamos en un esquema en donde entendemos el concepto de testigo fundamentalmente en una experiencia judicial, casi como que tú tienes que ir a presentarte a un estrado para dar un testimonio, para decir algunas palabras en favor o en contra de alguien, para defender a alguien o para acusar a alguien. Y resulta que eso no es. El testimonio es la identidad entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Y miren ustedes que son 3 cosas interesantes: pensar, sentir y hacer. Cuando uno logra una identidad entre estas 3 cositas, logra de verdad ser testigo, porque es que testimonio es coherencia de vida. El testigo debe ser fundamentalmente una persona coherente. Pero resulta que aquí viene otra inquietud, porque es que a veces nosotros no entendemos muy bien la coherencia. A veces la entendemos como que soy partícipe de una herencia con otra persona, coherencia. A veces podemos entender también que es como llevar una vida por aquí y chévere, yo la voy pasando muy bien, como suelen decir los muchachos, bacano, va jugando o cualquier cosa por el estilo. Y resulta que en el fondo hay un mensaje mucho más profundo, porque cuando yo hablo de coherencia, estoy hablando como de una especie de empatar las cosas. Y cuando uno logra empatar las cosas profundamente, sin que se vea la fisura, es porque estoy logrando de verdad ser coherente. Y la coherencia es la actitud fundamental de una persona que de verdad desea ser testigo. Y la persona que es un testigo
es un verdadero y auténtico seguidor. En este caso, seguidor del Señor. Por eso es importante que nosotros pensemos si de verdad nosotros estamos por casualidad siendo testigos del amor de Dios. Miren el detalle tan interesante que hay en la palabra de este día. Cuando San Juan dice que hay una persona que da testimonio, dice lo siguiente: este es el discípulo que da testimonio. Y esta frase la debemos hacer realidad nosotros en nuestra vida, porque nosotros con nuestra existencia, con nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, de conversar, de relacionarnos, tenemos que ser, sin lugar a dudas, verdaderos testigos. Y tenemos que dar un testimonio en el cual no solamente reflejemos lo que nosotros somos, sino que además de eso seamos capaces de reflejar que somos personas amadas por Dios y que le comunicamos a los demás la alegría del amor de Dios. Ahí vamos entonces nosotros descubriendo que esa palabra tú sígueme, que aparece en muchos momentos del Evangelio, incluso en el Evangelio que hemos leído hoy, se convierte para nosotros como en una especie de campanita que constantemente suena y nos llama la atención como para que hagamos un alto en el camino, y que haciendo ese alto en el camino nosotros seamos capaces de descubrir que efectivamente el amor de Dios es maravilloso. Y es maravilloso porque Él nos regala su Santo Espíritu. Fiesta que vamos a celebrar mañana, Pentecostés. Y ese Espíritu nos va a comunicar los dones necesarios para que nosotros efectivamente aprendamos a ser seguidores del Señor. Y en la medida en que yo aprenda a ser verdadero seguidor del Señor, voy a ser un auténtico testigo. Y qué bueno fuera que de nosotros dijeran algo así por el estilo, como lo que aparece en el relato del Evangelio de hoy. Sabemos que su testimonio es verdadero. Qué cosa tan interesante. Uno a veces comienza a pensar un poquitico, y qué bueno, qué felicidad se siente cuando alguien dice el testimonio que da esa persona es verídico. Qué bueno y qué alegre se siente uno cuando alguien le menciona yo le creo a usted. O como también en el argot juvenil dice yo le copio. Copiar quiere decir que yo estoy como en las mismas coordenadas de la persona. En este caso vale la pena que nosotros le copiemos a Dios y que nosotros seamos capaces de estar en las coordenadas de Dios. Y las coordenadas de Dios son unas coordenadas de amor, de misericordia, de ternura. Coordenadas que nosotros debemos hacer realidad para que efectivamente vayamos creciendo en nuestra experiencia de cristianos y de cristianas, de hombres que hemos vivido durante 50 días la alegría de la resurrección. Y esa alegría de la resurrección es la que nos impulsa a dar un testimonio verdadero, a que nosotros seamos creíbles. Es que es muy fuerte cuando le dicen, no, es que yo a esa persona no le creo, es que esa persona no es digna de fe y esa persona no es digna de confianza. Y cuando aparecen esas expresiones, al fondo hay muchas cosas de más. No es solamente decir, no, es que esa persona X o Y cosa. No, el problema de fondo es otra argumentación. Y la argumentación es que esa persona está vacía de experiencia de Dios. Y cuando uno está vacío de la experiencia de Dios, pues tiene que rellenar su vida con alguna cosa, porque los seres humanos no podemos vivir vacíos. Es más, cuando tenemos hambre, inmediatamente vamos a comer, porque eso es una necesidad básica. Y queremos y tenemos que experimentar que si nosotros estamos vacíos de Dios, pues realmente no tenemos un horizonte verdaderamente profundo en nuestra vida. Y si estamos vacíos de Dios, no vamos a poder dar testimonio, ese testimonio verdadero que nos pide a nosotros el Santo Evangelio que seamos capaces de dar. Entonces, el tema del testimonio es la consecuencia lógica de ser seguidores del Señor. Y recordemos que nosotros, de acuerdo a lo que nos dicen los señores obispos que se reunieron para elaborar ese documento que se llama el documento de Aparecida,
nos están pidiendo que seamos discípulos misioneros. El discípulo misionero es un seguidor del Señor, es alguien que se siente profundamente amado por Dios y desea comunicarle a los demás la alegría de ese amor, la alegría de la misericordia de Dios que abundantemente se derrama a través de su gracia en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Por eso es importante que vayamos pensando que si hemos vivido todo este tiempo de la Pascua, que ha sido como una experiencia vivificante, porque hemos vivido el regalo de la vida que Dios nos ha concedido en el misterio de la resurrección, es porque nosotros tenemos que ser o debemos dar una respuesta afirmativa para ser seguidores del Señor, pero que nuestro seguimiento sea un seguimiento desde lo profundo de nuestro corazón, que seamos de verdad testigos del amor de Dios y que nuestro testimonio sea fundamentalmente creíble, porque si nosotros no tenemos un testimonio creíble, realmente no vamos a hacer mayores cosas en nuestra experiencia cristiana. Terminando nuestra reflexión, vuelvo y les recuerdo, estamos a las puertas de la celebración de Pentecostés, con lo cual terminamos este largo camino del tiempo de la Pascua, un momento de alegría, 50 días de felicidad que el Señor nos concede para que fortalezcamos nuestra esperanza y ya dentro de poco comenzaremos otra vez ese tiempo que llamamos tiempo ordinario, que es el tiempo de la esperanza. Que el Señor entonces a todos nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.